Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para poder hacer un repaso general que les va a servir de repente para el examen que viene la semana siguiente. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un repaso de, de los 5 temas que hemos desarrollado durante el periodo. Y saben ustedes de que nuestro tema número 1 era la comunicación. Yo creo que en la comunicación no van a tener ningún problema ustedes, porque ya en la comunicación ya vienen llevando desde años anteriores, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, las funciones del lenguaje. Nosotros los seres humanos, como hemos dicho anteriormente, nos comunicamos de diferentes maneras y hacemos funcionar el lenguaje de diferentes formas o maneras y muchas veces no nos damos cuenta. El lenguaje tiene 6 funciones, ¿ya? Una de las funciones principales, ¿no? Es función representativa, o también se denomina denotativa, informativa o referencial, que está relacionada ¿no? directamente con el elemento de la comunicación referente. El proceso comunicativo central, ¿no? Se centra en el referente proporcionando o proporcionado por el mensaje. Esta puede ser tanto real como abstracta, sin tener que ser real, ¿no? Entonces, esa es función referencial. Luego tenemos función expresiva, también se le llama emotiva o subjetiva, que está relacionado directamente con el emisor. Es proceso comunicativo, se produce a partir de los sentimientos, estados de ánimo y actitud del emisor, donde, ¿no? Dotado de subjetividad al proceso, ¿no? Esa es función expresiva, ¿no? Acá la emoción, ¿no? Entonces todo lo que siente el emisor transmite. Otra de las funciones es función apelativa, que también es conocido como conativa o exhortativa, que está relacionada directamente con el receptor. Aquí, ¿no? El mensaje hace reaccionar al receptor, al individuo. El proceso comunicativo se centra en la atención lingüística del receptor, ¿no? A través de preguntas, puede ser órdenes, acciones directas sobre este, ¿ya? Luego tenemos otra función, ¿no? Función poética o estética, que está relacionada directamente con el mensaje. La atención se centra en el mensaje, en los recursos estilísticos utilizados para mayor énfasis del mismo. Entonces, esta función mayormente utilizan, por ejemplo, los poetas, ¿no? ¿No? Donde son los versos, ¿no? Entonces, está relacionada con el mensaje. Otra función tenemos, por ejemplo, función metalingüística o de glosa, que está relacionado directamente con el código. El proceso comunicativo se centra en el código, ¿ya? Se utiliza el lenguaje para hablar del lenguaje, del propio lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, si tú me preguntas un significado de una palabra, entonces yo te respondo. Entonces, esa es función metalingüística o lingüística o que está relacionada con el código, ¿sí? Luego tenemos otra función, ¿no? Función fática de contacto, ¿no? Fática de contacto, que está relacionada directamente con el canal. El proceso comunicativo se centra en la verificación de una correcta comunicación, ¿no? Entonces, esas son las 6 funciones, ¿no? Del lenguaje que se relacionan directamente con los elementos de la comunicación. Jóvenes, ahora vamos a hablar sobre eh, la realidad lingüística de nuestro país, ¿no? Eh, sobre lenguas del Perú, ¿ya? Así, nosotros somos un país multilingüe, pluricultural, ¿no? Tenemos un sinnúmero de lenguas o dialectos en cada región y de las costumbres, ¿no? Entonces,
en términos generales, el castellano del Perú, ¿no? Antes de esto, eh, las lenguas en el Perú se dividen en amerindias y no amerindias. Lenguas amerindias son aquellas lenguas netos de América, ¿no? En este caso ¿no? El quechua, el aymara, el putina y otros más, ¿no? Y amerindias son las lenguas, ¿no? Que han llegado de otros continentes, de Europa, por decir, ¿no? En este caso el castellano, el japonés, ¿sí? Aparte, el castellano, ahora vamos a centrarnos en nuestro país, castellano se divide en dos grupos, andino, andino propiamente dicho, altiplánico, andino, litoral Andes, occidentales, occidentales sureños. Luego tenemos el ribereño no andino, litoral norteño central, amazónico. De esa manera, ¿no? Nuestro castellano se clasifica, ¿no? Aparte de las lenguas, tenemos lenguas amazónicas, ¿no? Hay 16 grupos de lenguas amazónicas. Es la región con mayor, ¿no? variedad de dialectos y lenguas en nuestro país. Es muy rico, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el grupo 1, Arawa, Culina. Arahuaca, Arahuay. Ahí tenemos a Xanenca, Campa, ¿no? Chamicuro, Iriapari, ¿no? Luego tenemos Machengua, ¿no? Cígaro, Ine, Piro y otras. Grupo 3 está Bora, ¿no? Bora. Grupo 4, Cahuapana, Chayahuaita, Jíbaro o Jibero. Candoche, grupo 5, Candoche. Grupo 6, Arahuacbum, ¿no? Grupo 7, Huitoto, ¿no? El grupo 8 tenemos Jíbaro, Achuar, Aguaruna, Huamriza. 9, Pano, Amahuaca, Capacagua, Cachinawa, Cacataibo, ¿no? Charaguaya, Moyuaya, Chipibo, Canibo y otros. Grupo 10 tenemos Peba, Yagua, ¿no? Chimaco, grupo 11, Uranira. Grupo 12, Tacama, Eja. Grupo 13, Ticuna. Grupo 14, Tucano, Sicoya, Orejón. Tupe, Guaraní, Ucana, ¿no? Cocamilla, ¿no? Amagua. Y grupo 16, Záparo, Arabela, Quito, Taushiro. Esas son las lenguas amazónicas. Como vemos, tiene mayor clasificación, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, jóvenes, como hemos dicho que nuestro país es muy rico en cuanto a sus lenguas, sus dialectos, ¿ya? Es tan igual que cualquier lengua del Perú, ¿me entiendes? Entonces aquí no hay que, por decir el castellano, antes se pensaba el castellano era superior, no es superior. Ninguna lengua es superior a otra. Todos tienen sus reglas, sus normas, y todos valen por igual. Ahora vamos a hablar otro también que también hemos considerado, la fonética y la fonología. Saben ustedes, jóvenes, de que los dos estudian el sonido, ¿no? El sonido de la palabra, ¿ya? Fonética estudia el habla y la fonología estudia, ¿no? La lengua. Eso hemos dicho. Entonces aquí, eso ya saben ustedes, ¿no? La fonética estudia el habla y la fonología el habla. Acá tenemos fonemas vocálicos, ¿no? Están distribuidos. Antes de eso, vamos a hablar un poquito de aparato fonador. Es el órgano que nosotros tenemos, que nos sirve para pronunciar, para hablar, para articular, ¿no? Tenemos fosas nasales, paladar, ¿no? Dientes, labios, paladar blando, epiglotis, cuerdas vocales y tráquea. Esos son nuestros aparatos fonador que nos van a ayudar a
pronunciar, hablar, ¿no? Articular las palabras. Ahora aquí tenemos nuestros vocales, los 5 vocales, ¿no? O fonemas vocálicos, ¿ya? Entonces, acá se dan cuenta de que al pronunciar en nuestra boca, se hace, ¿no? Un dibujo, una figura geométrica, triángulo. Entonces, por la abertura entre lengua y paladar, las vocales son cerradas y abiertas. Las cerradas son I, U. Abiertas tenemos E, A, O. Ese es por la abertura entre lengua y paladar. Luego, por el timbre. Por el timbre tenemos agudas, agudos alta, intermedio media, grave baja. ¿Cuáles son agudas? ¿No? Alta, I, E. Media, A. Grave baja, O, U. ¿No? Y ahora por la posición de la lengua tenemos anteriores, centrales, central y posterior. Anterior, I, E. Central, A. Posterior, O, U. Esa es la clasificación, ¿no? De cómo nosotros articulamos nuestros 5 vocales. Ahora vamos a ver nuestros fonemas consonánticos. Acá ya saben ustedes, acá hay más, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver también igual por modo de articulación y por el punto de articulación. Acá también vamos a ver, acá me he obviado, me van a disculpar acá por timbres de voz, ¿no? Acá por timbre de voz. Vamos primero por modo de articulación. Tenemos oclusivos, fricativos, africado, vibrante simple, vibrante, laterales, nasales. ¿Por qué? Es oclusivo. Oclusivo se dice cuando al pronunciar, ¿no? Las fonemas, ¿ya? Cuando pronuncian las fonemas, el aire se obstruye por completo. Al pronunciar las fonemas, el aire, ¿no? Al pronunciar las fonemas o grafemas, al aire se obstruye por completo. Por ejemplo, oclusivo, P, B, F, T, D, ¿ya? K, G. Fricativos. Acá también se cierra, pero no como oclusivos. Z, S, Y, J. Hay una ligera obstrucción. Africado, solamente che, che. Vibrante, simple, R. Vibrante, propiamente dicho, R. ¿Por qué dice vibrante? Porque al pronunciar suena en nuestra boca, ¿no? Vibra, R, R. Luego, laterales, L y L. ¿Por qué lateral? Al momento de pronunciar estos dos consonantes, el aire escapa por costado de la lengua, laterales. Nasales, ya, esos ya saben, cuando pronunciamos M, N, Ñ, el aire se escapa por la nariz. Ya, ese es cuanto por modo de articulación. Ahora vamos a ver por punto de articulación. Tenemos bilabial, labio dental, interdental, alveolar, palatar y velar. Bilabial. Tenemos solamente 3 consonantes. P, B, M. ¿Por qué bilabial? Los dos labios se juntan. Labio dental. Tenemos 3. F, T y D. Labio dental. ¿Ya? Labio interdental tenemos Z. Solamente Z. Alveolar tenemos S, R, R, ¿no? L, N, alveolar. Luego tenemos palatar. Palatar tenemos Che, Y, L, Ñ. O sea, palatar ya suena atrás, ¿no? Atrás ya. Velar tenemos K, J, G. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay puntos diferentes, ¿no? Sitios donde se acomoda al momento de pronunciar, ¿no? Hay un pequeño, ¿no? Sonido, ¿no? Y tus órganos, el aparato fonador, tus órganos, ¿no? De articulación, ¿no? Se topan y sale un sonido que tú sientes en diferentes lugares.
Ese es por punto de articulación. Ahora, por el timbre, ¿no? Por el timbre de voz, tenemos, por ejemplo, primero tenemos, timbre de voz tenemos sordas y sonoras. SR significa sorda y sonora en S. Sorda, P. Sonora, B, M. Suena más. ¿Ya? Luego tenemos sorda, F. F es un consonante sorda. T, consonante sorda. D, consonante sonoro. ¿Ya? Z, 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 sonoro. S, consonante sorda. R, 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 L, N, consonante sonora. Che, consonante sorda. Y, L, Ñ, consonante sonora. K, J, consonante sorda. Y G, consonante sonora. ¿Ya? Esos son los consonantes, nuestros fonemas consonantes, y cómo se pronuncia de acuerdo a nuestras cuerdas vocales, punto de articulación, modo de articulación y por timbre de voz. También hemos visto, jóvenes estudiantes, la sílaba, ¿no? Entonces, la sílaba es la menor unidad del habla, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la necesidad de la presencia del núcleo silábico, la sílaba de la lengua española se puede clasificar por la presencia de coda, sílaba libre o abierta. Libre o abierta es cuando la sílaba termina en vocal, ¿ya? Libre o abierta es cuando la sílaba termina en vocal. Cualquier palabra puede terminar en vocal. Menú, ¿no? Libre, ¿no? Pesadilla, ¿ya? Luego tenemos sílaba trabada o cerrada, cuando termina en consonante, cualquier consonante. Mármol, colgar, sartén, corazón. Y por la ubicación del acento, sílaba tónica, la que presenta mayor fuerza en esta pronunciación, ¿no? Tónica. Terno, química, tensión, ¿ya? La sílaba tónica es la mayor, ¿no? Fuerza de pronunciación. Sílaba átona es la que se produce con menor intensidad en la pronunciación. Átona. En una palabra, por más mayor que tenga 5 o 6 sílabas, solamente hay sílaba tónica. El resto es átona. Eso no se olviden, jóvenes. Luego, ya para terminar, la secuencia vocálica. ¿Ya? ¿Qué cosa es secuencia vocálica? ¿Ya? Secuencia vocálica se da en los fenómenos vocálicos. Eso ya saben ustedes. Los fenómenos vocálicos son, se dice fenómenos vocálicos cuando hay encuentro de vocales en una sílaba. ¿Ya? Encuentro de vocales en una sílaba. Estos pueden ser diptongo, hiato y triptongo. ¿Ya? Pero antes acá, como aclaramos, H no impide la secuencia vocálica, pues no tiene sentido en español, ¿ya? Entonces, H no funciona porque es es sorda, no, es muda, ¿no? La U, acá tienen que tener mucho cuidado. U cuando no se pronuncia, no forma secuencia vocal. ¿Qué significa esto? Para que haya un diptongo, tiene que pronunciarse las dos vocales. Para que haya diptongo, tienes que pronunciarse las dos vocales. Si tú no pronuncias las dos vocales, no es diptongo. Por ejemplo, queso. Queso se escribe, ¿no? Q-U-E. ¿Qué suena? Solo E. U no suena. Entonces, en la palabra queso no existe diptongo. Igual sucede con guinda, guerrero, guitarra. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden. No hay diptongo cuando uno de los vocales no se pronuncia. Las vocales no se pronuncian, ¿ya? Para que haya diptongo, tiene que pronunciarse las dos vocales, ¿ya? Y funciona como una vocal más cuando suena como I. Ejemplo, voy, virrey, ¿no? Entonces, secuencia vocálica, ahora sí. Diptongo hay tres clases de diptongos, creciente, decreciente y homogéneos. Creciente, es vocal cerrada más, vocal abierta. Tierra, sucia, piojo. ¿Ya? Creciente, ¿ya? De menos, de más, creciente. Decreciente es ya
vocal abierta menos, más vocal cerrada. Peine, paisaje, androide. ¿Verdad? Acá pues, se dan cuenta de que primero es vocal abierta y luego vocal es decreciente. Y luego tenemos otro diptongo, otro tipo de diptongues homogéneas. Están formadas vocal cerrada más vocal cerrada. Ciudad, buitre, muy. Entonces, homogéneo se dice cuando está formado el diptongo por dos vocales cerradas. ¿Ya? Hiato, separación de dos vocales. Simples, vocal abierta más vocal abierta. Caoa, poeta, zoológico, saeta. Se dice simple cuando hay encuentro de dos vocales abiertas. Y hiato acentual, hay vocal cerrada más, vocal abierta más cerrada. ¿Ya? Pero la vocal cerrada tiene que llevar tilde. Si no, no es hiato, es diptongo. ¿Ya? Tiene que llevar tilde, vocal cerrada. Por ejemplo, día, sabía, saúco. ¿Ya? No se olviden. Luego tenemos el triptongo. Ya, eso ya saben ustedes, unión de tres vocales en una sola sílaba. Pero ¿cómo se forma? Se forma vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. Paraguay, Uruguay, Guaura, Dioico. ¿Ya? Bueno, jóvenes estudiantes, espero que alguna cosa se haya aclarado. Y ustedes también, por su parte, tienen que estudiar para el examen. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.